Hay una verdad incómoda que casi nadie admite, pero todos sienten en silencio. Mucha gente ruega por dinero sin darse cuenta de que ese acto, por sí solo, los aleja de lo que desean. Ruegan como quien suplica migajas, como si la prosperidad fuera un favor reservado para unos pocos. Y lo más doloroso es que, en ese gesto, entregan su autoridad espiritual, sin cuestionarlo. Florence Scovel Shinn decía que el dinero no es un maestro al que hay que pedir permiso. Es un mensajero que responde a la voz firme de tu interior. Pero ¿cómo mandar si el cuerpo vibra como alguien que teme recibir? ¿Cómo reclamar lo que es tuyo cuando tu mente se ha acostumbrado a sentirse indigna, pequeña o fuera de lugar? La ley divina no responde a súplicas, responde a estados. Por eso tanta gente repite afirmaciones, oraciones y rituales sin ver resultados. Hablan desde la carencia, no desde la autoridad. Es como intentar encender una lámpara mientras se sostiene el interruptor hacia abajo. Nada en la vida puede obedecerte si tú misma vibras como quien pide permiso para existir. Este video es un llamado a romper ese patrón, a dejar de arrodillarte ante el dinero y empezar a ordenar desde tu identidad espiritual. Aquí vas a entender por qué rogar te hunde, por qué ordenar te eleva, y cómo cambiar tu vibración puede provocar movimientos rápidos, a veces más rápidos de lo que crees. Prepárate, porque después de escuchar eso, nunca más vas a hablar con el dinero desde el miedo. Mucha gente no lo nota, pero cuando abre la boca para pedir prosperidad, ya está confesando al universo una posición de inferioridad. Es como decir, sin decir, sé que no tengo mucho derecho, pero ¿será que puedes ayudarme? Y lo más curioso es que el cuerpo siente esta timidez antes de que la mente lo reconozca. Quien vive así carga una sensación silenciosa de deuda con la vida, como si respirara por favor en vez de respirar confianza. Este movimiento es sutil, casi invisible, y por eso atrapa a tantas personas sin que perciban. Cuando alguien pide demasiado, en realidad está admitiendo que cree tener muy poco. Florence Scovel Shinn describía esta postura como una contraseña divina equivocada. La persona intenta acceder a la prosperidad con el código vibracional incorrecto. Es como intentar abrir una puerta que ya es tuya, pero golpeando con la cabeza baja, con miedo de molestar. El cerebro aprende rápido, a veces rápido de más. Si la persona se acostumbra a pedir poco, empieza a ver poco. Es el mecanismo del aprendizaje de impotencia. El sistema nervioso deja de registrar oportunidades porque ya sabe o cree saber que no podrá aprovecharlas. Un ejemplo sencillo. Esa persona que recibe una propuesta inesperada y su primera reacción es ¿será que soy capaz? La prosperidad pasa, observa y sigue de largo. Una práctica poderosa es identificar las frases internas que delatan esta posición de sumisión vibracional. ¿Será que puedo? ¿Será que lo merezco? ¿No será demasiado para mí? Cada una de estas frases es una señal de que la persona está implorando, no decretando. Un ejercicio práctico es anotar estas expresiones durante el día y sustituirlas por preguntas de autoridad, como ¿cómo puedo prepararme para recibir? El cambio comienza con el vocabulario interno. Este error oculto, relacionarse con el dinero como si se estuviera en deuda con la vida, crea un campo emocional tan estrecho que casi no deja espacio para que la prosperidad entre. Y esa estrechez, cuando no se observa, termina generando un dilema silencioso. Personas que vibran como si no debieran ser vistas, como si se escondieran incluso de sus propias ambiciones. Y es justo en ese lugar donde comienzan a surgir nuevas comprensiones sobre su relación con la abundancia. Muchas personas creen que el dinero no aparece en su vida porque les falta suerte, contactos o alguna estrategia brillante. Pero, en realidad, el dinero se oculta cuando la persona vibra como alguien que no debería ser visto. Es esa sensación silenciosa de ser demasiado cuando ocupa espacio.
o de ser insuficiente cuando intenta avanzar un poco más. Esta autocensura financiera hace que la persona se retraiga justo cuando necesitaría expandirse. Este mecanismo es profundamente emocional, no racional. El miedo a destacar, el temor de llamar la atención, la incomodidad de ponerse en el centro de la propia vida, todo eso crea una firma vibracional de invisibilidad. La persona quiere prosperar, claro, pero vibra como quien pasa por los bordes, pidiendo disculpas por existir. Es como intentar encender una luz mientras se mantiene el interruptor a medio camino, temiendo quedar expuesta de más. Y es curioso cómo la baja autoestima se disfraza de falta de oportunidades. La persona dice que el mundo está difícil, que nada fluye, pero detrás de eso existe la creencia oculta de que no merece ocupar espacio. Florence Scovel Shinn llamaba esto vacilación espiritual, un bloqueo que impide caminar por el camino ya preparado, porque el camino existe, según ella, pero solo aparece para quien avanza con postura, no para quien avanza encogido. Un ejercicio simbólico poderoso es lo que llamo entrar por la puerta estrecha. No se trata de dificultad, sino de valentía. Elegir una actitud interna que antes parecía demasiado grande. Enviar aquella propuesta, asumir tu precio real, ocupar el lugar que siempre evitaste. Es un entrenamiento vibracional. Igual que quien comienza a hacer musculación, empiezas a fortalecer el músculo de permitirte ser visto. Y, curiosamente, el dinero lo nota. Y cuando la persona experimenta este primer movimiento de coraje, algo muy particular sucede. La vida responde. Es como si el campo dijera, «Por fin puedo trabajar contigo». Ese es el punto de inflexión que abre la puerta para o próximo dilema vibratorio. La creencia peligrosa de que prosperar exige sacrificio espiritual. Y cómo esa distorsión mantiene a tantas personas estancadas. Muchas personas crecieron creyendo que prosperar exige algún tipo de renuncia espiritual, como si el dinero solo llegara a quienes pagan un precio demasiado alto. Esta idea genera un conflicto interno silencioso. La persona desea crecer, pero teme perder su esencia en el proceso. Es como si el inconsciente murmurara, «Si avanzo demasiado, dejaré de ser quien soy». Y esa tensión, más que mental, es vibratoria. La confusión aumenta cuando alguien mezcla humildad con autorreducción. En el intento de ser espiritualmente correcto, muchos terminan empequeñeciendo su propia luz. Florence Scovel Shinn advertía sobre esta distorsión. Hacerse pequeño no es humildad, es sabotaje disfrazado de virtud. Para ella, nada puede negarse a la palabra firme, porque la firmeza honra la verdad interior, y no el ego. La culpa emocional complica aún más su escenario. Una parte de la mente intenta convencer a la persona de que desear prosperar es egoísmo, exceso o desconexión espiritual, y el cuerpo reacciona antes que cualquier razonamiento. Tensión en los hombros, respiración apretada, una sensación de peso al imaginar abundancia. Desde la neurociencia, la expansión no ocurre cuando el sistema está ocupado defendiendo viejas heridas. Un test sencillo lo revela todo. Imaginar una suma mayor entrando en la cuenta. Si surge vergüenza, incomodidad o contracción, no es un mensaje divino. Es memoria emocional intentando mantener el viejo patrón. Una práctica efectiva es declarar con firmeza: «Lo que es mío por ley divina llega sin sacrificio». La frase rompe la asociación entre prosperidad y sufrimiento, abriendo un espacio interior más limpio. Y cuando ese espacio se abre, la relación con la abundancia empieza a respirar de otra manera. El deseo pierde rigidez, el miedo pierde voz, y la conciencia se expande con más naturalidad. En esa quietud renovada, nuevas percepciones comienzan a aparecer, especialmente aquellas que nacen primero en el cuerpo y solo después llegan a la mente. Existe un tipo de miedo que no nace en la mente, sino en el cuerpo. Es ese nudo en el estómago cuando la persona imagina ganar más, la tensión que aparece sin aviso al pensar en ascender, o el pequeño malestar que llega cuando visualiza la propia vida expandiéndose. Ese miedo no surge porque la persona no quiera prosperar,
sino porque su cuerpo fue condicionado a asociar crecimiento con peligro, rechazo o pérdida de control. Muchas de estas reacciones vienen de memorias antiguas, situaciones donde ser visto trajo críticas, o donde desear algo mayor provocó castigo emocional. El cuerpo registra todo, especialmente lo que dolió. Por eso, a veces imaginar una vida más próspera dispara una contracción automática. No es falta de fe, es biología mezclada con historia personal. Una parte interna intenta proteger, incluso cuando ya no existe amenaza real. La metáfora de la ventana vibracional lo explica bien. Cada persona opera dentro de un rango emocional que le resulta seguro. Si la identidad cabe en una ventana estrecha, cualquier abundancia un poco mayor genera colapso interno, como si algo fuera demasiado grande para entrar. No por incapacidad, sino por falta de entrenamiento emocional. La prosperidad no florece en espacios donde la persona aún se esconde de sí misma. Una práctica efectiva es nombrar la sensación corporal justo cuando aparece. Si hay contracción, reconocer, miedo. Si hay tensión, decir internamente, protección antigua. Solo ese reconocimiento ya reduce su fuerza. Después, usar un comando inspirado en Florence, como ordeno mi cosecha, ayuda a reorganizar al cuerpo hacia la seguridad. Es casi como redibujar el mapa interno que guía cada decisión. Con el tiempo, el cuerpo crea nuevas asociaciones. Prosperar deja de sentirse como una amenaza y empieza a volverse un lugar habitable. Y es allí donde algo interesante ocurre. La persona percibe que no fallaba por falta de afirmaciones, sino por la desconexión entre la palabra y la sensación. Y ese descubrimiento abre espacio para entendimientos cada vez más finos sobre la manifestación consciente. Muchas personas intentan resolver sus desafíos financieros repitiendo afirmaciones como si fueran un hechizo. Pero afirmar algo sin que el cuerpo lo crea solo genera fricción interna. La boca dice una cosa, mientras el campo emocional envía un mensaje completamente distinto. Es como plantar una semilla en tierra seca. Por más fértil que sea, no tiene dónde enraizar. La diferencia entre repetir palabras y emitir autoridad vibracional es enorme. Se puede decir yo prospero 1000 veces y aún así vibrar urgencia, miedo, vergüenza o desesperación. Cuando eso sucede, el universo responde a la vibración, no al sonido. Florence Scovel Shinn explicaba esto a través de la ley de la sustitución. No sirve insistir en frases si las imágenes internas siguen sosteniendo la escasez. El problema es que muchos usan afirmaciones como anestesia emocional. Repiten frases para no sentir la inseguridad, pero el cuerpo percibe todo. Detecta la prisa, la necesidad de demostrar, esa incomodidad escondida detrás del optimismo forzado. La energía de urgencia siempre contradice la intención. Por eso, el primer paso no es afirmar, sino estabilizar el campo interno para que las palabras encuentren dirección. Un ejercicio poderoso es el escenario de 20 segundos. En vez de repetir frases mecánicas, la persona crea una imagen que despierte tranquilidad, no ansiedad. Puede visualizarse pagando algo con calma, recibiendo un ingreso inesperado, o respirando al ver equilibrio financiero. Lo esencial es que la escena genere coherencia emocional, seguridad, presencia, confianza. Esa coherencia reeduca al cuerpo para aceptar la abundancia. Cuando esa seguridad empieza a incorporarse, algo cambia de manera sutil. Las palabras dejan de surgir por esfuerzo y nacen desde una verdad interna más estable. Y es precisamente desde ese nuevo equilibrio que aparece otro desafío emocional delicado: la comparación, que silenciosamente altera la frecuencia desde donde la persona crea su realidad. La comparación parece inofensiva, pero actúa como un veneno sutil. Cada vez que la persona observa la vida de alguien más y se reduce, entrega su autoridad interna a un modelo externo. Es como colocar al otro en un altar invisible y susurrar: tu camino vale más que el mío. Ese gesto crea un ruido vibracional fuerte,
porque el alma no fue diseñada para imitar, sino para expresar. La comparación rompe la identidad espiritual porque desvía la atención de la única guía real, la voz interior. Florence Scovel Shinn hablaba del patrón perfecto, ese diseño único que cada persona trae y que contiene sus propias formas de provisión, creatividad y oportunidades. Cuando alguien intenta ajustarse al diseño ajeno, se desconecta del flujo natural de su abundancia. Lo más interesante es que detrás de la comparación siempre hay una búsqueda de validación. La persona no está admirando, está midiendo su valor. Observa el brillo del otro y concluye que está atrás, retrasada o pequeña. Y con ese gesto pierde autoridad vibracional. La admiración expande, la envidia contrae. Una abre caminos, la otra tensiona el cuerpo. Es casi químico. El cuerpo sabe cuando estamos negando nuestra esencia. Una práctica transformadora es la transmutación de la comparación en inspiración. Cada vez que el gatillo aparezca, se puede declarar: si existe para ella, existe para mí también, en mi propia forma. Esa frase retira o peso da inferioridade e devolve soberanía. Otra práctica útil es escribir 3 cualidades personales que ya están brotando. El alma responde cuando es reconocida. Con el tiempo, la comparación pierde fuerza porque la persona empieza a habitar su propia frecuencia. Y en ese estado de mayor autenticidad, la claridad sobre el propio camino se vuelve más nítida. El dinero deja de parecer un premio ajeno y pasa a ser una expresión natural de la identidad que finalmente se reconoce a sí misma. Mucha gente se relaciona con el dinero como si fuera un salvador, algo que llegará para arreglar el caos interno. Pero el dinero no responde a la desesperación, responde a la claridad. Cuando la persona lo busca como vía de escape, su campo vibracional se vuelve confuso, cargado de urgencia. Es como intentar dar direcciones mientras señala todos los puntos cardinales al mismo tiempo. Nada se organiza en medio del pánico. Florence Scovel Shinn decía que el dinero es un mensajero, no un maestro. No llega para llenar vacíos emocionales. Llega cuando la postura interna es firme y consciente. Cuando la persona cree que el dinero curará todo, coloca sobre él un peso imposible, esperando que faça o trabajo que pertenece a conciencia. El dinero fluye mejor cuando la alma está menos saturada de expectativas. Y hay un detalle neurocientífico importante. El cerebro no trabaja con metas vagas, necesita bordes claros. Si alguien dice, quiero más dinero, el cerebro no sabe qué hacer con eso. ¿Más cuánto? ¿Para qué? ¿Para cuándo? Sin especificidad, el sistema entra en pausa. La claridad funciona como un GPS vibracional. No solo define el destino, sino que activa el movimiento. Un ritual práctico es la declaración específica de propósito, inspirada en la palabra direccionada de Florence. Consiste en escribir con precisión para qué se desea prosperar. No solo en números, sino en intención. Puede ser, quiero X para invertir en mi formación. Quiero Y para tener tranquilidad los próximos meses. O, quiero Z para iniciar un proyecto. La claridad deshace la urgencia y trae orientación. Con el tiempo, el dinero deja de sentirse como un rescate milagroso y se convierte en un aliado disciplinado, que llega porque sabe exactamente cuál es su lugar. Y en esa nueva estabilidad interna surge otra comprensión profunda. Muchas personas permanecen en la escasez no por falta de claridad, sino por estar emocionalmente habituadas a lo conocido. Existe un tipo de escasez que no tiene relación con los números, sino con la costumbre. Muchas personas no eligen la falta, simplemente se acostumbraron a ella. El estado de no tener se vuelve un lugar emocionalmente familiar, casi cómodo por la previsibilidad que ofrece. La mente sabe qué esperar y el cuerpo sabe cómo reaccionar. La escasez se convierte en un hábito vibracional. Por eso, cuando aparece una oportunidad real de prosperar, a veces surge miedo en vez de entusiasmo.
No porque la persona no quiera expandirse, sino porque lo nuevo exige una identidad que aún no ha explorado. Florence Scovel Shinn llamaba esto liberar la vieja creencia, soltar el patrón que mantiene todo pequeño, incluso cuando la vida está ofreciendo algo mayor. El alma reconoce la expansión, pero el hábito se resiste. La metáfora del cuarto conocido lo explica bien. Imagina a alguien que vive durante años en un cuarto estrecho. No es cómodo, pero es familiar. Cuando se abre una puerta hacia un espacio amplio y luminoso, la persona duda. Lo desconocido parece demasiado grande. La prosperidad funciona de la misma forma. Pide que la persona cruce la puerta, aunque sus pies estén acostumbrados al viejo terreno. Una práctica poderosa es identificar microhábitos que revelan apego a la escasez. Comprar siempre lo más barato por miedo al futuro. Postergar decisiones que mejorarían la vida. Evitar planes grandes para no crearse expectativas. Estos patrones no son errores, son señales. Y cada señal marca un punto donde la expansión ya está madura. Un pequeño paso consciente ya cambia la vibración. Cuando esa expansión empieza, aunque sea lentamente, la sensación de falta pierde fuerza. El campo emocional se reorganiza, como quien deja un cuarto estrecho para respirar en uno más amplio. Y en ese nuevo espacio interior, se vuelven más visibles los movimientos sutiles que anteceden toda transformación auténtica. Ella no era alguien sin fe, ni alguien que evitara el esfuerzo. Era justo lo contrario. Trabajaba mucho, oraba mucho, y aún así su vida financiera se mantenía en un estado de mera supervivencia. El problema era que su lenguaje interno estaba completamente teñido de miedo. Decía, «Dios mío, por favor, ayúdame», como quien pide algo que no debería pedir. La vibración era de súplica, no de autoridad espiritual. Un día, casi por agotamiento emocional, se dio cuenta de que sus palabras siempre venían cargadas de tensión. Al escuchar a Florence Scovel Shinn, entendió algo profundo. Sus oraciones no eran decretos, sino pedidos tímidos. Entonces decidió probar algo diferente. En vez de pedir, comenzó a declarar, «Recibo ahora mi provisión perfecta». No como imposición, sino como reconocimiento de una ley espiritual que ya existe. Los primeros días se sintió extraño, casi atrevido, pero insistió. Y lo importante no fue la frase, sino la postura. Empezó a caminar con más seguridad. Respondió correos con firmeza, ajustó sus precios, organizó sus finanzas sin miedo. El decreto se convirtió en comportamiento, y el comportamiento en frecuencia. La prosperidad no tuvo opción. Se acercó. 2 semanas después, una clienta antigua regresó solicitando un servicio mayor que todos los anteriores. Días después, llegó una recomendación inesperada. Por primera vez en meses, sintió que el dinero no la evitaba. Era ella quien había dejado de hacerse pequeña. Su cuerpo estaba más ligero, su mente menos tensa. El campo externo simplemente correspondió a su nuevo campo interno. Comprendió que nada había sido milagroso. Había sido coherente. Su lenguaje cambió, su postura se alineó y su vibración adquirió firmeza. Y historias como esta muestran algo profundo. La prosperidad responde menos al esfuerzo y más al estado interior, desde el cual la persona se posiciona ante la vida. Muchas personas creen que la prosperidad depende de un gran esfuerzo, pero Florence Scovel Shinn enseñaba que el secreto está en el orden interno. La prosperidad responde a quien sabe quién es, no a quien pide ayuda desde la carencia. Este método de 3 capas no es mágico. Es una reorganización vibratoria que alinea intención, cuerpo y palabra. Cuando la transformación ocurre por dentro, el mundo externo no tiene otra opción que seguirla. La primera capa es simple pero profunda, nombrar la verdad espiritual. No es repetir una frase, es asumir una identidad. Es decir, internamente, la provisión responde a mi esencia, no a mi miedo. Esta declaración,
abre espacio para que la conciencia deje de sentirse víctima y recupere su eje. El alma reconoce cuando se le llama de regreso a su lugar natural. La segunda capa consiste en ajustar el cuerpo. El cuerpo es el instrumento vibracional que más rápido revela si hay coherencia. Si hay contracción, la orden interna no se sostiene. Pequeños gestos, abrir el pecho, respirar profundo, sentir el peso de los pies, modifican la firma energética. La mente puede engañar, pero el cuerpo no. Y cuando él se estabiliza, la palabra adquiere autoridad. La tercera capa es emitir el decreto, no como súplica, sino como alineación. Declarar algo como: ordeno la manifestación de lo que ya me pertenece por ley divina. No es arrogancia, es postura. Es como firmar un documento espiritual interno que reconoce derechos antes olvidados. El decreto funciona porque la palabra está sostenida por identidad y cuerpo, no por desesperación. Cuando estas tres capas se encuentran, surge un tipo de silencio distinto. No el silencio de la falta, sino el de la certeza. Un terreno interno más firme comienza a formarse, y la persona siente que la abundancia no es algo que se persigue, sino algo que responde a su presencia. Desde ese estado, la comprensión se amplia y se prepara naturalmente para el cierre de este ensinamento. A esta altura, es imposible no ver que la prosperidad nunca fue algo para suplicar. Siempre ha respondido, y siempre responderá, al estado interno de quien la llama con autoridad, no con miedo. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra es ley, y cuando una persona habla desde su verdad, la realidad se ajusta. Es como sostener una espada luminosa que abre caminos donde antes solo había duda. Neville Goddard reforzaba este principio desde otro ángulo. La imaginación es el taller donde se moldea el estado final. No basta con decir: hay que habitar internamente la identidad de quien ya vive lo que declara. Cuando identidad, palabra y emoción se alinean, el campo externo se reorganiza como constelaciones respondiendo a una nueva órbita interna. Ese es el poder silencioso de la coherencia. Ahora la pregunta clave: ¿has vivido como alguien que ruega o como alguien que ordena? ¿Hablas como víctima de las circunstancias o como autora de tu propio destino? ¿Sostienes palabras de fe con un cuerpo que tiembla o con un cuerpo que afirma presencia? Son preguntas simples, pero capaces de cambiar toda una vida. Si deseas transformar tu realidad, empieza hoy mismo. Elige una frase que represente tu autoridad espiritual y declárala con presencia. Observa tu postura, ajusta tu respiración. Siente tu cuerpo diciendo sí junto a tus palabras. La prosperidad no es un premio, es una respuesta. Y responde a la conciencia que tiene la valentía de reclamar lo que ya le pertenece. Si este contenido abrió caminos dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguirás aprendiendo, fortaleciéndote y descubriendo formas cada vez más profundas de manifestar la vida que naciste para vivir. Porque, ¿quién dijo que debes esperar para convertirte en quien ya eres?